Hola chicos, chicas, ahorita vamos a continuar con el tema de tabla periódica. En este caso vamos a ver a las propiedades periódicas. Entonces, ahorita ya sabemos que por el número atómico podemos determinar la cantidad de electrones y que la configuración electrónica justamente distribuye a estos electrones y que prácticamente a todo esto se deben las propiedades de los elementos. Estas propiedades exhiben un cambio gradual en la tabla periódica conforme nos movemos a lo largo de un periodo y de una familia. Entonces ahorita justamente tenemos que estudiar esas propiedades. Bueno, en esta diapositiva está prácticamente lo que les acabo de decir. Algunas de las propiedades de los elementos tienen cambios graduales y estos cambios los podemos observar cuando nos movemos a través de un periodo o de una familia. Entonces, para comprender las propiedades químicas de un elemento, debemos de entender cómo es la tendencia de esas propiedades, cómo es que van cambiando en la tabla periódica. Solo así vamos a poder entender el comportamiento químico que tienen los elementos. La primera propiedad que vamos a ver es el radio atómico. Al radio atómico lo vamos a definir como la distancia que hay desde el núcleo hasta los electrones de valencia, o sea, desde el centro hasta la orilla del átomo, por así decirlo. Es la distancia del núcleo hasta el último electrón. Como tal, esta propiedad es un tanto difícil medirla porque un átomo no está definido, pero aquí nosotros estamos tomando la idea de que un átomo es como la esfera tal cual, así como lo decía Dalton, para darnos una idea de su radio. Los metales tienen el mayor radio atómico que los no metales. Quiere decir que los átomos de los elementos metálicos son más grandes comparándolos con los átomos de los elementos no metálicos. Y eso lo podemos ver aquí. Acuérdense que del lado izquierdo están los metales y del lado derecho están los no metales. Observen que estos átomos son más grandes y estos átomos son más pequeños. Ahora dice, al bajar a través de una familia el radio atómico aumenta. Y es lo que observamos, por ejemplo en la familia 1, observen que aquí es más pequeño el átomo y conforme vamos bajando el radio va aumentando. Y al avanzar hacia la derecha en un periodo el radio atómico disminuye. Entonces igual, átomos más grandes, conforme nos movemos a la derecha el radio atómico va disminuyendo. Lo que principalmente deben de rescatar de aquí es justamente esta tendencia. Lo que nos importa es cómo va cambiando esta propiedad a lo largo del periodo y de la familia. La siguiente propiedad es la energía o potencial de ionización. Prácticamente la definimos como la energía que se necesita para retirar a un electrón, o más bien al electrón más externo, de un átomo neutro. Entonces, observen esto. Aquí tengo a mi elemento X, que es neutro porque no tiene cargas. Si yo le aplico cierta cantidad de energía, lo que voy a lograr es retirarle un electrón. ¿Qué electrón es? Pues es el electrón más externo. Y como le estoy quitando cargas negativas, me voy a quedar con las cargas positivas. Por eso la energía o potencial de ionización origina átomos con carga, en este caso cationes. Aquí por ejemplo tenemos al aluminio neutro, le aplicamos cierta cantidad de energía y lo que logramos es retirar a un electrón y nos quedamos con un catión. Ahora, al subir a través de una familia la energía de ionización aumenta, como lo vemos aquí. O al avanzar hacia la derecha en un periodo, la energía de ionización también aumenta, como lo vemos aquí. Lógicamente, si bajamos a través de una familia, pues la energía de ionización disminuye. O si nos movemos de derecha a izquierda en un periodo, la energía de ionización disminuye. La siguiente propiedad es la afinidad electrónica. Entonces, es la energía asociada al proceso de adición de un electrón, o ubiquen esta palabra, adición de un electrón, a un átomo neutro. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos a este átomo que también es neutro, pero ahora le estamos adicionando un electrón, está ganando un electrón. Entonces, si el átomo es neutro y gana una carga negativa, pues predomina la carga negativa.
entonces producimos a un anión. Entonces da lugar a la formación de un ion con carga negativa que se llama anión. Por ejemplo, aquí tenemos al flúor, un átomo neutro, gana un electrón y me produce un ion fluoruro, un ion con carga negativa. Los halógenos, acuérdense que son los de la familia 7A, y acuérdense que esa familia me indica los electrones de valencia. Quiere decir que los halógenos tienen 7 electrones de valencia. Como nada más les falta un electrón para cumplir con el octeto, o sea, para tener 8 electrones de valencia, los halógenos son los elementos que tienen afinidades electrónicas más grandes. ¿Por qué? Porque es muy fácil que ganen un electrón a que pierdan 7 electrones. Entonces tiene mucha tendencia para ganar electrones. Observen que en la tabla periódica, conforme nos movemos de abajo hacia arriba en una familia, la facilidad para ganar electrones aumenta, y conforme nos movemos de izquierda a derecha en la tabla periódica, aumenta la afinidad electrónica. O sea, quiere decir que los elementos que están hasta acá son los que tienen mucha afinidad, mucha facilidad por ganar electrones. La siguiente propiedad es el carácter metálico. Dice, un elemento que tenga un carácter metálico es un elemento que pierde electrones de valencia y los pierde con facilidad. Después, entonces, aquí vemos esta tabla con la tendencia. El carácter metálico disminuye al ir de izquierda a derecha en la tabla periódica. Observen que de izquierda, que es de este lado, al moverme hacia la derecha va disminuyendo el carácter metálico. Y tiene lógica, ¿no? Porque del lado derecho de la tabla periódica, todos estos amarillos que son, pues son elementos no metálicos, obviamente no tienen carácter metálico, o sea, no pueden perder electrones. El carácter metálico aumenta al ir de arriba hacia abajo en una familia. Aumenta al ir de arriba hacia abajo. Observen que estoy en la parte de arriba y conforme me voy bajando a lo largo de la familia, el carácter metálico va aumentando. Quiere decir que los elementos que son así muy metales, por así decirlo, que pierden con mucha facilidad los electrones, son los que están hasta acá abajo. Y los elementos que están aquí arriba tienen menos carácter metálico, o sea, tienen menos posibilidad de perder electrones. No sé si se acuerdan de la presentación anterior que vimos lo de tabla periódica. Les había dicho que el berilio es un metal alcalinotérreo que no reacciona con el agua, y conforme íbamos bajando en la tabla, en la familia, estos elementos ya reaccionaban con el agua, no sé si se acuerdan, pues se debe justamente a este carácter metálico. Conforme bajamos a través de una familia, la tendencia a perder electrones es mayor, tienen mayor carácter metálico, y si pierden electrones son reactivos. Por eso a eso se debía. Los elementos, que en este caso por ejemplo los no metales, que están del lado derecho de la tabla periódica, no pierden electrones. Acuérdense que los elementos de este lado tienen afinidad por los electrones, al contrario, tienen facilidad para ganarlos. Entonces, lo que significa que son los menos metálicos, por eso los no metales están de este lado. Son los que tienen menos carácter metálico. Conforme nos movemos hacia el lado de los metales, pues el carácter metálico aumenta. Pero a eso se refiere esta propiedad. La última, que como tal no es una propiedad periódica, es la electronegatividad, y este es el más importante de todos, es el que deben de entender muy bien. La electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo para atraer electrones de otro átomo hacia sí mismo, pero hay una condición, siempre y cuando estén enlazados químicamente esos átomos. Entonces la electronegatividad es la facilidad de atraer electrones de otro átomo, pero siempre y cuando estén enlazados químicamente, siempre y cuando haya un enlace químico. Esta propiedad nos permite determinar la polaridad del enlace. Esto es algo muy importante. La electronegatividad nos permite determinar la polaridad del enlace.
Ahora, en la tabla periódica, que aquí la tenemos, acuérdense que el flúor está aquí, el oxígeno está por acá y el nitrógeno está por aquí. Estos tres elementos son los más electronegativos. Quiere decir que cuando estos tres elementos están formando un enlace químico, siempre van a atraer a los electrones. Acuérdense que los electrones tienen carga negativa. Entonces, cuando estos elementos atraen a los electrones, la carga negativa va a predominar de este lado, de donde se encuentran estos tres elementos. Entonces, no se les puede olvidar que flúor, oxígeno y nitrógeno son los más electronegativos, son los que tienen más capacidad de ganar electrones cuando forman enlaces químicos. Dice, los elementos con valores elevados de electronegatividad, que son los no metales, suelen ganar electrones. Entonces todos los elementos que están de este lado, que son donde están los no metales, siempre van a ganar electrones. No metales ganan electrones, siempre y cuando formen su enlace químico, obviamente, ¿no? Y los elementos con valores bajos de electronegatividad, que son los metales, suelen perder electrones. Entonces todos los elementos que están de este lado, su electronegatividad ya es muy baja. Entonces cuando forman enlaces químicos, siempre son los que van a perder a los electrones. Y observen la tendencia de la tabla periódica. La electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba y aumenta de izquierda a derecha. Entonces este sí les tiene que dar muy claro. Bueno, esto es lo que les acabo de decir. En un periodo de izquierda a derecha la electronegatividad aumenta y aumenta de abajo hacia arriba en una familia. Este es un resumen de las propiedades periódicas. Observen que energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad tienen la misma tendencia, de menos a más y de menos a más. El único que es al revés es el radio atómico. El radio más pequeño es aquí, de menos, y se hacen más grandes hacia acá, y de más pequeños aquí y se hacen más grandes hacia acá. Es el único que es al revés. Entonces, en conclusión, energía de ionización es la energía que se le aplica a un átomo para que pierda un electrón. Afinidad electrónica es la tendencia que tiene un átomo para ganar electrones. Recuerden que energía de ionización forma cationes, afinidad electrónica forma aniones. Electronegatividad es la capacidad de atraer electrones de otro átomo, pero siempre y cuando estén enlazados químicamente. Radio atómico es la distancia del núcleo al electrón más externo, que es el electrón de valencia. Bueno, aquí termina esta parte de propiedades periódicas. Lo más importante es la electronegatividad. Ese lo voy a usar muchísimo en los siguientes temas. Y también deben de recordar a los tres elementos más electronegativos: flúor, oxígeno, nitrógeno. Bueno chicos, entonces nos vemos pronto, se cuiden y repasen.